Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo importar datos de Excel hacia R. Para ello tenemos que hablar primero de qué son los paquetes en este lenguaje. Resulta que cuando se creó R, pues se creó con una, digamos, cantidad limitada de funcionalidades que su creador o sus creadores consideraron apropiadas. Sin embargo, conforme pues, pasó el tiempo y más programadores comenzaron a utilizar este lenguaje, pues se empezaron a crear nuevos paquetes que contenían pues, funcionalidades más novedosas o novedosas, ¿no? Es decir, funcionalidades que no estaban contempladas al inicio de R. Voy a poner un ejemplo. Digamos que no estaba contemplado realizar gráficas. Bueno, pues alguien que utilizaba el lenguaje creó una serie de funciones con las cuales se pueden realizar gráficas y entonces ese paquete existe, ¿no? Pero no existía inicialmente en el lenguaje. De tal manera que como no existía inicialmente cuando nosotros trabajamos con R, bueno, pues tenemos una cantidad limitada de paquetes básicos y uno puede ir instalando nuevos paquetes que contengan funciones, pues digamos que diferentes que sean de utilidad pues para X fin. De esa manera, bueno, lo que tenemos que hacer es instalar. Para poder importar datos de Excel justamente necesitamos un paquete y el primer paso que hay que hacer es instalar ese paquete. Entonces, para instalarlo, lo primero que haremos será utilizar la función install.packages y entre paréntesis y entre comillas le daremos el nombre del paquete. ¿Okay? ¿Cuál va a ser ese paquete que utilizaremos para importar datos de Excel? Ese paquete se llama readxl, de tal manera que nuestro comando quedaría como sigue: install packages, y es pues con install packages readxl entre comillas y entre paréntesis. Entonces, después, una vez que lo hayamos instalado, debemos ejecutar el paquete, es decir, pues como iniciarlo, y para ello usaremos la función library. Esta función, pues simplemente entre paréntesis, ya sin comillas, colocamos nuevamente el nombre del paquete, y eso es todo. Con eso ya tendríamos cargado nuestro paquete. Entonces, lo que haremos a continuación es pasar a R. En este caso, yo he abierto eh, una nueva área de trabajo, le he puesto el nombre importando bases de Excel. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No vamos a usar ya la función share porque algunos compañeros, bueno, tuvimos problemas con sus programas, puesto que me salía un poco distorsionada alguna parte al momento de revisarla. Entonces, hacia el final de este video les mostraré la nueva manera en la que me van a entregar los archivos para poder revisar sus trabajos. Entonces, quédense hasta el final para que sepan cómo lo vamos a hacer. Ahora, el siguiente paso, el siguiente paréntesis es el siguiente. En DataCamp no es necesario instalar los paquetes, puesto que ya, digamos, están cargados, ya están instalados en la plataforma. Sin embargo, si nosotros usáramos alguna otra interfaz como RStudio o directamente trabajáramos con R en una consola, bueno, tendríamos que instalarlo. Es por ello que vamos a hacer el proceso completo. En este caso, solamente es necesario instalar el paquete una vez. Cuando se instala queda, digamos, ya guardado el paquete en nuestra computadora. Y en ese sentido, bueno, pues ya lo único que se debe hacer posteriormente es ejecutarlo para poder usarlo. Entonces, lo voy a instalar en esta parte, pero pues en realidad, como les digo, no lo tendríamos o no hay necesidad de instalarlo en el script, digamos, en nuestro archivo, porque siempre que ejecutemos el archivo, pues se va a estar instalando el programa. Y eso va a hacer también que la ejecución se empiece a volver lenta, porque pues tarda un poquito, unos segundos en instalar. Entonces, de hecho, vamos a instalar el paquete acá abajo, en la consola directamente para que solo se ejecute una vez. Vamos a colocar install.packages y como dijimos, entre paréntesis y entre comillas, colocaremos el nombre que es readxl, ¿no? Y pues simplemente vamos a dar enter. Y como se dan cuenta aquí, pues nos dice installing, pues el nombre del paquete y después nos dice pues que ya quedó listo. Como les comentaba, no es necesario hacerlo en DataCamp, en esta interfaz de DataCamp. Sin embargo, bueno, lo vamos a hacer para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Quizá el siguiente semestre, que les dé clase, bueno, pues lo que podríamos hacer es, si ya estamos en presencial, utilizar computadoras y les enseñaría un poco en RStudio cómo hacer todo esto. En la escuela, por ejemplo, si hay posibilidad. Y pues ahora sí podríamos instalar. Entonces vamos a hacer el proceso básicamente completo para que ustedes sepan cómo se hace. Una vez que está instalado el paquete, lo siguiente, como dije, pues es ejecutarlo. Esta parte sí la pondremos
en nuestro archivo. Recuerden que esta parte es, digamos, la parte del archivo, perdón, se me cerró. La parte del archivo que se queda guardado y que es este de aquí, notebook.rmd. Se dan cuenta que viene el título. Y bueno, en este caso la consola, como ya hemos mencionado, pues los archivos ahí, los datos desaparecen. Entonces vamos a colocar aquí simplemente readxl. Entonces si yo ejecuto esta línea, bueno, hasta aquí, simplemente pues no me dice nada el programa, pero realizó la ejecución y ya está cargada pues la librería o la paquetería. Entonces con eso habríamos concluido la instalación del paquete. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ir hacia Excel. Y esta es la base de datos que vamos a importar hacia DataCamp, hacia R. Se dan cuenta, es una base de datos muy sencilla. Digamos, la inventé en realidad, pero bueno, es muy básica. Tiene simplemente 3 columnas, que cada columna se corresponde con una variable. La primera es sexo, y hay 2 niveles, ¿no? Masculino y femenino. Claramente esta es una variable categórica, y al no tener orden sus categorías, pues es una variable en una escala de medición nominal. Luego tenemos el nivel de estudios, que es otra variable. Tiene en este caso 3 niveles: básico, medio superior y superior. Y claramente es una variable categórica también, que está en una escala de medición ordinal en este caso, puesto que sus categorías o sus niveles sí llevan o sí tienen orden. Y finalmente tenemos una tercera columna que corresponde a una tercera variable, que es promedio del bachillerato. Y bueno, aquí están los datos, ¿no? Es una variable numérica. Entonces, esta es la base de datos que vamos a importar. Dense cuenta, bueno, aquí yo tengo con cierto nombre las variables, las columnas. Sin embargo, como veremos ahorita, vamos a tener que renombrarlas por un paso que vamos a ejecutar. Este archivo ya lo tengo yo guardado en mi computadora, en el escritorio, y en un momento más veremos pues, lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro siguiente paso básicamente consiste en importar los datos de Excel, ahora sí, una vez que ya tenemos nuestra paquetería. Para importarlos vamos a usar, bueno, más que los datos, pues para importar un archivo, digamos, de Excel usaremos la siguiente función que se llama read-excel, así con minúsculas, read-excel, y entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el nombre del archivo, punto, okay, xlsx, que es la extensión de Excel. Entonces esto de aquí siempre va de ley. El nombre del archivo, bueno, dependerá de cómo lo hayamos nombrado. En nuestro caso, el archivo que usaremos se llama simplemente base, nada más le puse base, por lo cual nosotros aquí pues reemplazaríamos, ¿no? Base.xlsx. Y adicionalmente vamos a usar otra función para visualizar los datos que se llama view. Esta sí va con mayúscula, la V. Entonces es view con mayúscula y pues aquí entre paréntesis lo único que colocamos es el nombre del archivo. En un momento más explicaré a qué nos referimos. Bueno, lo siguiente que haremos es pasar a esta parte y bueno, en realidad ahí vamos a ver dos formas de importar el archivo. La primera será con el código, como lo acabo de mencionar. Entonces básicamente vamos a escribir nuestra función, que es read-excel, y entre paréntesis y entre comillas colocamos el nombre, que en nuestro caso, como mencionaba, el archivo se llama base.xlsx. Y bueno, hasta este punto de hecho pues nos estamos saltando algo. Para que R pueda leer este archivo, yo lo que tengo que hacer es pues ponerlo aquí en estos archivos. Entonces, en esta parte derecha del programa, en esta parte de aquí abajo, lo que voy a hacer es, en este botón que dice Upload, voy a dar clic. Y pues aquí simplemente me sale una ventana, y sobre esta ventana lo que voy a hacer es dar aquí donde dice seleccionar archivo. Entonces se va a abrir una nueva ventana. Me parece que ustedes no la ven, pero básicamente es una ventana como cualquier otra que se abre pues para poder seleccionar un archivo. Yo tengo aquí en mi escritorio el archivo que se llama base, entonces simplemente lo voy a seleccionar y lo voy a dar clic en abrir. Y bueno, como pueden ver aquí, ahora sí, ya está cargado, dice base.xlsx. Entonces, una vez que ya está pues cargado, voy a darle aquí en OK. Y como pueden observar ustedes, aquí ya aparece el archivo.
Entonces, una vez que ya está aquí, lo que voy a hacer es pues dar la opción de leer para que lo pueda interpretar R. De hecho, pues vean, aquí está el nombre, base.xlsx, que es el que estoy colocando aquí. Entonces, si yo nada más ejecuto esto, bueno, va a ejecutar la función R y lo va a leer. Sin embargo, yo quiero que esos datos queden guardados pues en una variable. Entonces, para ello voy a crear una variable que se llame base, que en realidad va a ser un data frame, aunque yo no lo especifique, en un momento vamos a ver que se trata de un data frame. Simplemente le voy a poner nombre, le voy a llamar base, y pues le voy a decir a R que a esa cosa, que es un data frame, pues le asigne lo que esté adentro del archivo de Excel base.xls. ¿Okay? Entonces, y de una vez voy a colocar mi otra función. Si yo ejecuto esto nada más, bueno, vamos a ejecutarlo mejor, pues se darán cuenta que no pasa, solamente ejecuta. Acá en el Global Environment van a darse cuenta pues que ya me aparece aquí algo, base, tal. Sin embargo, bueno, queremos ver lo que tiene, entonces voy a poner view y el nombre de mi variable. En este caso le tengo que pasar el nombre de la variable, no el nombre del archivo. Entonces pongo view, base, y voy a volver a ejecutar todo esto. Y si se dan cuenta, pues se abre un nuevo archivo y ya está aquí cargada mi base de datos, ¿no? Tengo la variable sexo, nivel de estudios, promedio de bachillerato y pues ya está. Ahora, esta es una forma, digamos que con el código. La otra forma, si yo no quiero escribirlo, es la siguiente. Voy a borrar aquí. El paso de cargar el archivo en esta zona sí lo tenemos que hacer también, pero después en lugar de escribir estos dos comandos, lo que yo debería hacer es lo siguiente. Voy a dar clic aquí donde dice Import Dataset y doy clic donde dice From Excel. Y bueno, aquí me aparece una opción que dice File o URL y voy a darle aquí donde dice Browse y bueno, aquí me aparece el archivo, ¿no? Base.xls. Le doy en Open. Y si se dan cuenta, pues de hecho aquí me aparece el archivo. Entonces aquí digamos que la ventaja de hacerlo así, pues es que yo puedo visualizar algunas otras cosas. Por ejemplo, me dice aquí pues, la columna sexo, cuál es digamos, el tipo de dato que es, ¿no? Entonces yo le puedo dar aquí directamente, pues que es character. Después a nivel de estudios también es character, entonces ya está. Y aquí en promedio bachillerato, pues le puedo poner que se trata de un factor numérico. Numeric. Y pues ya está, ¿no? Si se dan cuenta, aquí R nos ejecuta o nos pone el código que él va a ejecutar. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente damos clics y R pues escribe todo por nosotros. Luego aquí hay otra opción, ¿no? Me dice considerar la primera columna como, la primera fila como nombres. Si yo la quito, pues se dan cuenta, no me aparece nada. La vamos a dejar porque nosotros sí dejamos en la primera columna los nombres de las variables o de las columnas. Y me da la opción aquí de abrir Data Viewer, que básicamente es esta ventana que abrimos nosotros con código. Si yo dejo esta opción, me va a abrir la ventana. Si la quito, pues no la va a abrir. Miren, si se dan cuenta, aquí está el código. Si yo la quito, desaparece. Y si yo presiono, aparece el código, ¿no? El comando view. Y bueno, en general me parece que eso es todo lo que tendríamos que saber. Entonces, pues yo puedo dar simplemente clic en esta parte. Miren, voy a borrar el código simplemente para que lo volvamos a ver. Voy a hacer todo lo que acabo de hacer. Nada más quería borrar el código. Y ahí está. Si se dan cuenta, R también nos asigna pues el archivo a un data frame que tiene el mismo nombre del archivo, que en este caso es base. Entonces va a ser exactamente lo que nosotros hicimos, solo que nosotros pues aquí le podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a dar clic en Import, simplemente, y pues como se pueden dar cuenta, nos vuelve a abrir el archivo, quiere decir que lo está cargando. Entonces cualquiera de las dos formas se puede. Si se dan cuenta aquí, pues la única diferencia es que no está cargado nuestro código, sin embargo, pues nosotros lo podemos escribir y es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? De hecho, si ustedes se dan cuenta, voy a cerrar aquí. Desde la primera vez que ejecutamos esto, en esta parte apareció esta estructura de datos que es base, perdón, y lo que podemos hacer simplemente pues es darle
clic y se abre la tabla. Bueno, ahora vamos rápidamente a checar. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho hace algunos videos que con la función class puedo ver qué tipo de estructura de datos es alguna estructura que yo tenga. En este caso le voy a pasar base para ver qué estructura es. Perdón, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner en la consola porque solamente quiero que veamos qué tipo de estructura es. Y déjenme acercar el código. Ahí está. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí me dice, ¿no? Class base es un data frame. Entonces, como yo les decía al inicio, pues lo que hace esta función pues es crearnos un data frame con los datos, ¿no? Entonces, todo el proceso que hicimos en las ocasiones anteriores como muy largo, lo podemos hacer muy rápido importando. Sin embargo, vamos a usar otra función que no habíamos visto hasta ahora, que se llama str. str también le podemos pasar pues una estructura como base, como este data frame, y lo que va a hacer es decirnos más o menos justamente cuál es la estructura, ¿no? Es como str de structure, y nos va como a desglosar cómo está estructurada este data frame. Miren, voy a ejecutar esto y vamos a esperar. Entonces nos dice aquí ya R, pues que tenemos una tabla con 20 filas por 3 columnas, ¿vale? Que es, voy a abrir acá base, que es básicamente lo que tenemos aquí. Hay 20 filas en nuestra tabla y tiene 3 columnas. Entonces, perdón, aquí voy a reordenar, ahí está. Entonces, eso es lo que nos dice R simplemente, pues tienes 20 filas por 3 columnas, y pues aquí nos vuelve a decir que se trata de un data frame. Sin embargo, nos dice cada columna que es, nos dice con los signos de pesos cada columna o variable. Dice la columna o la variable sexo es de tipo character, tiene 20 espacios, entonces básicamente nos dice aquí que es un vector con 20 espacios y que pues es un vector tipo character. Y aquí nos da algunos de los valores, ¿no? No nos pone todos porque no caben, pero nos pone solo algunos. Después nos dice, la columna a nivel de estudios también es un vector de tipo character con 20 lugares, del 1 hasta el 20, y pues nos da aquí los valores que tienen, ¿no? Se dan cuenta superior, superior básico, que son los que tenemos aquí, superior, superior básico, etc. Y finalmente nos dice, la variable promedio-bachillerato es un vector numérico. Aquí nos dice un vector con lugares del 1 al 20, y aquí nos dice que es numérico, y pues nos da aquí los valores. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, sencillo. Nosotros, si recuerdan, los data frame que habíamos hecho en las clases anteriores eran, en lugar de, cuando teníamos vectores tipo character, lo que hacíamos era convertirlo en factores, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta de aquí, pues dense cuenta que es una variable de tipo nominal. De hecho, lo dijimos hace un momento. Y esta, a nivel de estudios, es una variable de tipo o de nivel con una escala de medición ordinal. Entonces a nosotros nos conviene pues tratar esto más bien como un vector. Como al realizar la importación, digamos, de nuestros datos, nos las pone como vectores, vamos a escribir un poco más de código para poder transformar esto en factores y que podamos trabajar de mejor manera. Quizá de manera muy inmediata no van a notar la diferencia, pero pues siempre es bueno tratar las variables categóricas como factores, porque puede haber momentos en los que no puedan hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Yo tengo un data frame, voy a borrar aquí. Si yo llamo al data frame base, pues me da mi tabla, ¿no? Que está aquí. Un data frame con 20 filas y 3 columnas. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo data frame, que lo voy a llamar, por ejemplo, base 2. Y lo que haré simplemente es irle asignando los valores de esta tabla de arriba. Y bueno, cuidar que aquellos que sean factores, pues mandarlos como factor. Entonces, básicamente es un proceso que ya hicimos. Simplemente aquí le voy a decir data.frame porque quiero que base 2 sea un data frame. Recuerden que este pues es el nombre, ustedes le pueden poner como quieran. Y simplemente le voy a decir cuál es la primera columna que debe de tomar. Entonces, esa primera columna tiene que ser la misma que la columna que se encuentra en la tabla base. ¿Ok? En esta tabla base, y esa columna se llama sexo con minúscula. Entonces ya saben, colocamos el nombre de la columna, signo de pesos, perdón, el nombre de la tabla donde están los datos, signo de pesos y después la columna, que en este caso es sexo. Sin embargo, si yo la paso así, bueno, como la columna de la tabla base es un vector, pues la va a pasar como vector. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es usar la función factor y voy a colocar entre paréntesis aquí esta parte, ¿no?
Entonces, a ver, coloco mi función factor primero para que no se me confundan los paréntesis. Ahí está, ¿no? Los paréntesis de factor y los demás son del data frame. Y aquí voy a poner base y entre signo de pesos y después sexo. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, pues me va a crear un data frame hasta aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Voy a cambiar. Voy a quitar el view para que no me esté abriendo la base. Ya la voy a dejar ahí abierta simplemente. Y voy a colocar aquí base 2 para que veamos qué es lo que tiene. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí está. Ya me creó un nuevo data frame que hasta ahorita solo contiene la, la columna base-sexo. Que si se dan cuenta le puso un nombre como raro. Le puso factor.base.sexo. Ahorita vamos a ver cómo cambiarles el nombre a las columnas. Y si yo veo la estructura de esta, bueno, primero vamos a ver que la clase, ¿no? De esta estructura que es base 2, pues nuevamente es un data frame porque yo lo estoy creando así. Y luego, pues si vemos la estructura con la función str de base 2, pues nos damos cuenta que otra vez es un data frame con 20 filas o 20 observaciones y una variable. Pero si se dan cuenta ya nos dice ahora sí, la primera columna, que en este caso se llama factor.base.sexo, pues es un factor con dos niveles y los niveles son estos. Claramente, como la variable sexo no es una variable, es una variable nominal, pues yo no le especifiqué orden ni mucho menos. Luego, pues como hicimos en el video anterior, vamos a colocar una coma y vamos a escribir la segunda columna. En este caso, la segunda columna también es un factor. Recuerden que estamos viendo las columnas de la tabla base, porque las queremos pasar a la nueva tabla. Esta segunda variable que se llama nivel-estudios, pues también es una variable categórica, pero es una variable ordinal. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es escribir primero pues factor, ya saben, y en medio de los paréntesis voy a escribir pues ya, el nombre de la tabla donde quiero sacar la variable, que es base, signo de pesos y nivel-estudios. Pero en este caso se trata de un factor ordenado, por lo cual voy a colocar order, esto ya lo vimos en el video pasado, pongo order true para decirle que sí hay orden, y después voy a colocar pues los niveles, ¿no? Lo voy a hacer de la siguiente manera, voy a colocar levels es igual a, y en este caso pues voy a usar aquí un vector para pasarle los nombres, ya saben que van entre comillas, y vamos a decir que el nivel, pues el primer nivel, el nivel más bajo pues es básico, entonces ahí está. Después el segundo nivel es este que está aquí, que es medio superior, entonces voy a colocar entre comillas medio superior, y finalmente voy a colocar el último, que es superior también entre comillas. Entonces ahí está, superior. Entonces estamos haciendo básicamente lo que hicimos ya en el video pasado, ¿no? Entonces en este vector le paso los niveles, este que está aquí, y desde este paréntesis hasta acá pues cubre el factor. ¿Sí? Entonces si yo ejecuto aquí, voy a borrar mi consola, si yo ejecuto hasta aquí, lo que va a suceder es que voy a llamar aquí a base 2 para ver qué tiene. Y bueno, pues ya tiene dos columnas, ¿no? Aquí como los nombres son muy largos, pues me la está mostrando de esta manera, pero básicamente aquí está una columna, que es la columna sexo, y por acá está la otra columna, ¿no? Que es el nivel de medición. Y lo mismo, ¿no? Si vemos la estructura de esta cosa, de base 2, pues lo mismo, ¿no? Me dice que ahora tienes 20 observaciones con dos variables. La primera variable es factor base sexo, que es un factor con dos niveles, masculino, femenino, femenino, masculino, perdón. Y acá está la segunda, que es factor, punto base, nivel de estudios, etcétera, etcétera. Le puse un nombre gigantesco. Pero básicamente me dice que es un factor ordenado. Aquí está. With, aquí, con tres. ¿No? Es como with, con tres niveles. With three levels. Y me los da, ¿no? Aquí básico, que es menor a medio superior. Que es menor a. Pues aquí iría el otro, ¿no? Pero ya no me lo muestra. Entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar ya mi última variable, que si recordamos voy a borrar aquí otra vez. Vamos a llamar a base para ver cuál es la variable. La variable es promedio-bachillerato. Entonces yo tengo aquí ya la primera variable, después tengo la segunda, que termina hasta aquí, no se pierdan con los paréntesis. Aquí abre el paréntesis de esta segunda variable. Luego aquí abre otro paréntesis, aquí cierra, este paréntesis de aquí cierra el vector, y luego este paréntesis de acá cierra
el factor, ¿no?, de la segunda variable. Entonces yo debo poner mi coma aquí. Y finalmente pues voy a llamar a la última variable, que en este caso es base. Ponemos también nuestro signo de pesos y en este caso se llama promedio-bachillerato. Promedio-bachillerato. Y bueno, ahora antes de ejecutar esto, vamos a aprovechar para ya ir concluyendo. Vamos a cambiarle el nombre a las variables porque si se dan cuenta pues nos pone nombres muy grandes y la tabla se ve muy distorsionada. De hecho la podríamos abrir acá, miren, ya está, como ya la ejecuté, la voy a abrir. Ah, disculpen, ustedes no pueden ver esa parte. Ahí está. En esta parte derecha ya me aparecía. Entonces lo que hice simplemente fue darle clic aquí donde dice base 2 y pues ya me aparece aquí la tabla, ¿no? Pero vean que tiene nombres muy largos y eso pues a mí no me conviene porque cuando yo trabaje con la tabla pues voy a tener que poner esos nombres gigantescos. Entonces voy a cerrar esto, voy a volver a hacer chico nuestro código, grande, perdón. ¿Cómo cambio los nombres de las columnas en un data frame? Muy fácil, vamos a usar para ello una función que tenemos por acá en Excel, ¿no? Para cambiar los nombres de las columnas en un data frame utilizamos la función call names, sí, tal cual, call names, como nombres de columnas, y entre paréntesis colocamos el nombre del data frame al que le queremos cambiar el nombre, ¿vale? Entonces en nuestro caso pues sería base 2, después ponemos nuestra flechita y pues básicamente lo que vamos a hacer es vamos a usar un vector que va a ser un vector tipo carácter y ese vector va a contener los nombres, ¿no? Aquí nombre de la columna 1 entre comillas, coma, nombre de la columna 2 entre comillas y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo cuántas columnas tenga el data frame. Entonces, esta es básicamente la estructura que usaremos. Vamos a pasar entonces a R nuevamente, estamos por acá, y entonces vamos a poner call names, entre paréntesis, pues el data frame, que es base 2, pongo mi flechita de asignación y pongo un vector, ¿no?, que ya sabemos que lo hacemos con la letra C, y entre comillas pongo el nombre de la primera columna, que en este caso, bueno, yo quisiera que la columna se llame simplemente sexo, incluso lo podría poner pues con mayúscula o con minúscula. Yo lo voy a dejar con minúscula, solamente para mantener todo siempre en minúscula. La segunda columna se llamaría pues nivel-estudios. Le voy a mantener ese nombre, nivel-estudios. Que se dan cuenta son los nombres que tenía la tabla original, ¿no? La tabla base. Entonces, puedo usar los mismos si no hay ningún problema. Y finalmente el tercer nombre que sería promedio-bachillerato. Y listo. Al ejecutar esta línea de aquí, lo que va a hacer es cambiarme los nombres. Entonces voy a ejecutar todo. Ahí está, ya lo ejecutó. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Disculpen aquí. Perdonen, se me faltó un signo de una doble comilla. Entonces, se dieron cuenta aquí me ponía como este más. Le di la tecla escape para que me dejara escribir. No me dejaba escribir. Y es como un error y fue por no poner la comilla. Entonces voy a limpiar aquí, voy a volver a ejecutar porque seguramente ejecutó mal. Listo, y ahora sí ya está. ¿Ya vieron? Ya no me pone el simbolito de más. Entonces vamos a ver ahora sí, pues primero vamos a llamar a base 2 para ver qué contiene. Y si se dan cuenta, pues ya está. Ya cambió, ya tiene sus nombres de las columnas bonitos, ¿no? Sexo, nivel estudios, promedio bachillerato, etcétera. Y pues ya está. También podemos abrir acá el archivo de base 2 en la parte de la derecha. Aquí podemos abrir base 2 y pues se abre y también ya está actualizado, ¿no? Ya se ve bien. Que se dan cuenta es exactamente la misma tabla que teníamos. Sin embargo, pues voy a volver a llamar aquí abajo. Déjenme acercar el código. Voy a volver a llamar aquí en primera instancia class para que veamos, pero pues ya sabemos que es un data frame. Ahí está, class base 2 es un archivo, es una estructura tipo data frame. Y ahora con str voy a ver cuál es el tipo de dato, ¿no? Base 2. ¿Cuál es la estructura? Y ahora si me dice es un data frame, tienes 20 observaciones o 20 filas de 3 variables. Y ya me dice variable sexo es un factor con 2 niveles, tal. Nivel de estudios, factor ordenado con 3 niveles y me pone el orden de los niveles. Y promedio-bachillerato. Y ya está. Entonces de esa manera podemos importar los datos. Nosotros vamos a tener que hacer como este proceso extra para poder convertir en factor nuestras variables.
Podríamos de momento trabajar sin convertirlos en factores, pero va a haber ciertas cosas que en algún punto ya no podamos hacer. Entonces, lo mejor es que desde ahora los tengamos como factores, nuestras variables que deban de ser factores. Bueno, pues de manera general, como pueden darse cuenta, es muy sencillo realizar esto. Vamos a concluir hasta aquí el video por esta ocasión. Y bueno, en los siguientes ya, ahora que sabemos cómo importar las tablas de manera muy rápida, vamos a ver ya cómo poder realizar algunas gráficas muy sencillas, muy básicas. Entonces nos vemos en el siguiente video.